Era una tarde inusualmente tranquila, el tipo de silencio que te hace oír el tic-tac del reloj y el leve susurro de las hojas contra la ventana. Acababa de acomodarme en mi desgastado pero reconfortante sofá con un libro y una taza de té, cuando un repentino golpe en la puerta me sobresaltó. Era tarde, demasiado tarde para que alguien me visitara casualmente y dudé un momento. ¿Quién podría ser? Dejé el libro, me ajusté la bata y me acerqué suavemente a la puerta. Al asomarme por la mirilla, vi a mi vecino, Jack. Su alta estatura llenaba el pequeño espacio de la lente e, incluso a la tenue luz del porche, pude ver la tensión en su rostro. Parecía preocupado, pero también había algo más, vacilación, como si no estuviera del todo seguro de estar allí. «¿Jack?», pregunté con cautela mientras abría un poco la puerta. «¿Va todo bien?». Su rostro se suavizó ligeramente al verme. «Siento haberte molestado tan tarde», empezó. Su voz profunda era una mezcla de disculpa y urgencia. «Es que...». Se pasó una mano por el pelo revuelto, el tipo de gesto que dejaba entrever una tormenta de emociones bajo la superficie. «Necesitaba hablar con alguien». Parpadeé, sorprendida. Jack y yo siempre habíamos sido amistosos, intercambiando cumplidos durante el día y favores ocasionales como regar las plantas del otro o recoger paquetes. Pero esto era diferente. «Entra», dije, haciéndome a un lado. «Hace frío ahí fuera». Dudó solo un momento antes de entrar en la calidez de mi hogar. Cerré la puerta tras él y sentí una extraña expectación. Algo en su forma de comportarse me hizo darme cuenta de que lo que le había traído hasta aquí no era trivial. Jack se sentó en el borde de mi sofá, con los codos apoyados en las rodillas y las manos juntas. Me senté frente a él, con el vapor de mi té flotando perezosamente en el aire entre nosotros. «¿Quieres beber algo?», le ofrecí, sin saber cómo romper el silencio. Negó con la cabeza. «No, gracias». Hizo una pausa y respiró hondo. «Últimamente tengo muchas cosas en la cabeza y no sabía a quién acudir». Incliné la cabeza, esperando a que continuara. Había una seriedad en su voz que me hizo inclinarme hacia él, como si sus palabras llevaran un peso que no podía soportar solo. «Siempre has sido amable conmigo», dijo, y su mirada se encontró con la mía. «Más que la mayoría de la gente, y creo que por eso sentí que podía acudir a ti». Sonreí suavemente, sin saber qué decir. Su vulnerabilidad era sorprendente, y sin embargo, me hacía sentir confiada y valorada. «Sea lo que sea, Jack, te escucharé». Volvió a dudar. Sus ojos escudriñaron los míos como si buscara consuelo. Luego, lentamente, empezó a hablar, de su soledad, de la presión de cumplir las expectativas y de los momentos de alegría que había sentido desvanecerse con los años. Su voz era firme, pero estaba teñida de una cruda honestidad que me llegó a lo más profundo de mi ser. Mientras hablaba, me di cuenta de cuánto lo había subestimado. Jack no era solo mi vecino, era un hombre con sus propias luchas, sus propias batallas silenciosas. Y sentí una repentina necesidad de aliviar su carga, aunque solo fuera por un rato. «No pretendía echarte todo esto encima», dijo al cabo de un rato, ahora con voz más suave. «Solo necesitaba a alguien que no me juzgara». «Me alegro de que hayas venido», dije simplemente, y lo dije en serio. Las horas pasaron mientras hablábamos. Lo que comenzó como una confesión unilateral se convirtió en una conversación que fluyó como un río, serpenteando a través de temas profundos y ligeros. Nos reímos de anécdotas compartidas y callamos ante el peso de pensamientos no expresados. Se estaba creando una conexión tan frágil como profunda. En algún momento, me di cuenta de que el reloj había dado la medianoche. La tenue luz de mi salón proyectaba sombras cálidas y el aire estaba cargado de una intimidad recién descubierta. «Debería irme», dijo Jack,
aunque su voz carecía de convicción. Se levantó, pero no hizo ningún movimiento hacia la puerta. «Jack», dije en voz baja, poniéndome de pie también, «no tienes que cargar con todo tú solo». Sus ojos se encontraron con los míos y, por un momento, el mundo pareció detenerse. Había algo tácito entre nosotros. Una pregunta, una posibilidad. Se acercó un poco más, extendió la mano para rozar la mía, y el contacto me produjo un calor que no había sentido en años. «Gracias por estar aquí», dijo, con voz apenas por encima de un susurro. Y se marchó. La puerta se cerró suavemente tras él. Permanecí allí largo rato, con los pensamientos revueltos. Aquella noche algo había cambiado, no solo entre Jack y yo, sino dentro de mí misma. Había estado tan atrapada en mis propias rutinas, en mi propia soledad, que no me había dado cuenta de cuánto ansiaba la conexión. En los días siguientes, nuestras conversaciones continuaron. Jack y yo encontrábamos excusas para vernos, y cada interacción se basaba en la anterior. Había una calidez, una chispa que ninguno de los dos podía negar. En retrospectiva, aquella llamada nocturna fue algo más que un grito de auxilio. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Un vínculo que nos recordó la belleza de dejar entrar a alguien.